RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos, comenzamos un nuevo programa y nuestro invitado es Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Felipe, buenas noches. Muchísimas gracias por la entrevista, ahora sí. Felipe, en pocas horas la Presidenta de la República va a presentar su mensaje a la Nación a un año que le queda de gobierno. ¿Su gestión hasta el día de hoy ha resultado en algún avance en el sector hidrocarburos? Una buena pregunta, Pedro. A ver, creo que el sector hidrocarburos tiene un enorme potencial, no solamente en términos de inversión, sino también de contribuir con el desarrollo económico de nuestro país. Creo que hemos avanzado muchísimo en que haya una conciencia clara por parte de los decisores políticos sobre la importancia de avanzar en la transición energética, de impulsar la masificación del gas natural, de incorporar nuevas energías en nuestra matriz energética y adicionalmente impulsar los proyectos de inversión que tenemos en cartera. Entonces, si bien nosotros hubiéramos querido decisiones oportunas vinculadas al tema de la reactivación de la inversión en exploración, podemos decir que sí hemos tenido una respuesta positiva por parte del gobierno en lo que es la agenda de masificación del gas natural, principalmente para la macrorregión sur y también para el destrabe de los principales proyectos de inversión en hidrocarburos y energía que tenemos. Sin embargo, seguimos manteniendo una agenda pendiente, que es lo que no me permite decir que creo que hayamos cumplido la tarea que nos habíamos propuesto, Pedro. A ver, preguntas concretas. En el caso de la masificación del gas natural, ¿cuánto hemos avanzado por llevar el gas fuera de Lima? Bueno, como sabes, el gran reto sigue siendo la masificación en regiones. Muy poco. Lima y Callao prácticamente masificados. La parte que falta en Lima es La Molina y sobre todo la zona de los cerros, que como sabes, pues ahí el tema de tendido de ductos es muy complejo y se está buscando otras alternativas. Hemos logrado masificar algo en el norte, porque tenemos presencia también de gas natural en el norte, específicamente en Piura, pero muy poquito en las demás regiones. O sea, realmente, después de 20 años de la entrada en funcionamiento de Camisea, la masificación del gas natural se puede resumir en Lima, Callao y alguito de Piura, ¿no? Entonces, la tarea pendiente es masificar y creo que es una exigencia de las regiones y principalmente a la macrorregión sur, como sabes, Pedro, que es además un legítimo derecho, ¿no? Acabo de ver números y se acaba el gas barato del lote 88 el 2030. Es decir, si mantenemos la actual demanda, principalmente concentrada en Lima y el sector eléctrico, obviamente nos quedamos ya sin el gas barato. Habrá alguna cantidad de gas a precio internacional del lote 58, pero el horizonte no es muy prometedor. ¿No crees tú que ha faltado hasta el día de hoy decisión política para promover más exploración en la cuenca Ucayali Sur? Sin duda, Pedro. Yo coincido plenamente contigo. No es solamente un problema de este gobierno, sino de los anteriores, de no entender la importancia de reactivar la exploración para reponer reservas, no solo de gas natural, sino también de crudo de petróleo, y de esa manera contribuir a una verdadera seguridad energética que garantice la competitividad económica del país, y en el caso de la masificación del gas natural, también le lograr el objetivo de una verdadera descentralización económica, porque todos aquellos que venimos de familia provinciana sabemos que uno de los factores principales que incentiva el centralismo es el costo de energía, ¿no? Que limita la de las industrias de ubicarse en las regiones del país. Entonces, yo creo, Pedro, que uno de los grandes problemas que hemos enfrentado nosotros en el Perú es el desconocimiento por parte de los decisores políticos de la importancia de la industria de hidrocarburos para garantizar la competitividad económica de nuestro país. Creo que con el tema de la entrada en operación de Camisea y el impacto que se generó en Lima,
muchos creen que con eso ya el Perú tiene garantizado su futuro y están muy equivocados. Si no reponemos reservas, el Perú corre el riesgo de terminar siendo un Bolivia, ¿no? Recordemos, Pedro, que Bolivia fue gran exportador de hidrocarburos, importaba gas natural a Brasil, a Argentina, pero a partir del próximo año Bolivia se vuelve un importador neto de hidrocarburos y esa es una de las razones que explica la crisis económica de nuestro país vecino. Entonces nosotros necesitamos que las autoridades entiendan que la inversión en la exploración es absolutamente necesaria y que esto no va a ocurrir de un día para otro, como sabemos, Pedro. Es decir, necesitamos recuperar la confianza de los inversionistas y esto no es que tú cambias el marco regulatorio, mejoras y al día siguiente viene toda la inversión. No, no es así, ¿no? Felipe, con precios más altos que los que tuvimos en el ciclo expansivo del 2003 al 2013, el Perú debería estar creciendo como en esa época, 9%, 10% anual. Pero con las justas así arañando vamos a llegar al 3%, pero casi es regalo del precio elevado del cobre, del precio elevado del oro. Me decía a mí una persona vinculada a una institución muy seria que tiene que ver con recursos humanos y me decía, el Estado peruano es un caso de análisis. Yo le pregunté por qué. Resulta que la gente que menos perfil de excelencia tiene dura más en los puestos. Es decir, estamos innovando en políticas gerenciales, es decir, no promovemos al que hace las cosas bien, al que hace goles, sino más bien al que pasa piola, dorando la píldora y siendo esencialmente el actor de la mediocridad. Hemos sido autocomplacientes. Es así de claro y de contundente el problema. Falta gente. Yo coincido plenamente contigo, Pedro. O sea, de hecho, uno de los factores que te dicen todos los inversionistas que genera desconfianza en el Perú es el hecho que el funcionario público tiene una mentalidad de no decidir, una mentalidad de postergar las aprobaciones y tiene una serie de incentivos perversos para hacerlo, ¿no? Desde el temor a una investigación por parte de Contraloría al hecho de que si resuelve y se genera algún tipo de controversia mediática, entonces la institución y la persona se ven afectadas. Y lo que decían todos estos inversionistas es que lo que les sorprende de Perú es que teniendo un potencial enorme, la burocracia termina siendo uno de los principales obstáculos para lograr destrabar inversión privada, ¿no? Ellos hablan mucho de la falta de predictibilidad, ¿no? Y cuentan que el funcionario público, nomás de no decidir, generalmente cuando tú vas a obtener una licencia o permiso en el Perú, basta que alguna institución opine negativamente, así no tenga carácter vinculante, para que todo el proceso se interrumpa. Y la mayoría de los funcionarios públicos te esperan al último día para responder y cuando no tienen tiempo de atender, generalmente van a opinar de manera negativa para ponerse, entre comillas, ¿no es cierto?, a salvo. Entonces, tenemos un serio problema en términos de la calidad de nuestros servidores públicos, no hay meritocracia y sin duda los mejores han abandonado el aparato del Estado y eso es muy preocupante. Te voy a hacer preguntas para las que te pido una respuesta corta, pero muy, muy clara. Petroquímica, ¿por qué hasta el día de hoy no tenemos petroquímica en el Perú? Por un tema de liderazgo político, Pedro, y tú lo sabes muy bien. Hemos esperado cuántos años para tomar una decisión sobre el tema del sistema de gasoductos en el sur, y eso nos ha demorado. El día de hoy tenemos un proyecto que está propuesto por el sector privado a ser financiado 100% por el sector privado, pero no podemos destrabarlo porque al interior del gobierno siguen habiendo diferencias en términos de del modelo tarifario que hace que la decisión te postergue y haga a su vez que la petroquímica quede postergada, porque sin el gasoducto del sur, de la costa sur, es imposible que salga la petroquímica. Entonces estamos postergando dos proyectos que son más o menos 4.000 millones de dólares de inversión en el sur por un tema de liderazgo político, ¿no? Ahora, sí tengo que mencionar que el ministro de Economía y Finanzas ha tomado la batuta del tema y sí está empujando para lograr sacar ambos proyectos
Y eso sí hay que resaltarlo. Ahora, que lo puede hacer, dada la coyuntura política, pero por lo menos tenemos un ministro de Economía que sí está interesado en destrabar estos proyectos. ¿Por qué no tenemos gasoducto al sur del Perú? Bueno, nuevamente falta el liderazgo político, Pedro. El problema del gasoducto del sur, que todos conocemos por el tema de corrupción, todo el mundo pensó que, bueno, se iba a resolver, todos sabemos que tiene pues ahí un entramado legal, hay 3 arbitrajes que no se van a resolver, que es imposible utilizar ese gasoducto, lo que se llama ahora el SITGAS, y la verdad que en lugar de buscar un layout alternativo, buscar otra fórmula, se siguió pensando que el gasoducto iba a caminar, lo cual era una utopía. Gracias a Dios, ahora el sector privado ha propuesto una alternativa que creo permitiría acelerar el proceso, como te digo, de llegada de gasoductos al sur, pero es fundamental que el gobierno lo impulse y la ayude a destrabarlo, porque si no, gran parte de los compromisos con la macrorregión sur no se van a cumplir. Pero no sé si estás al tanto, pero también el proyecto de gasoducto al sur por la costa también está trabado. Me estoy refiriendo a ese, ¿no? Me estoy refiriendo al gasoducto por la costa del TGP, que efectivamente está trabado, Pedro, por un tema de una diferencia del modelo tarifario, ¿no? Como tú lo sabes bien. Ahora, mencionaba justo que hay un liderazgo aquí del ministro de Economía para buscar una solución al tema. Sabemos bien, este es un tema técnico, quizás para tu audiencia no lo entienden, pero quizás para explicarlo de manera general, cuando hablamos de un problema en el tema del modelo tarifario, es encontrar un modelo que permita satisfacer a diferentes actores, ¿no es cierto? En la cadena, a los generadores de electricidad, también a los ofertantes de gas natural. Entonces, frente a eso y esta controversia generada por el FRC de Ocinermi, estamos buscando otras alternativas como creo que el modelo colombiano podría ser una alternativa de solución, Pedro, y hacia ahí creo que podemos ir construyendo una salida que permita destrabar el tema del gasoducto de la costa sur, ¿no? Pues te digo que el ministro de Economía sí se está comprando el pleito, lo cual es muy positivo, ¿no? Somos muy buenos para trabar proyectos. Escúchame, somos muy buenos, Pedro, para crear expectativas y luego no cumplir las promesas. Y eso es, y te digo, tú lo sabes bien, Pedro, la macrorregión sur exige la masificación del gas natural y todos los gobiernos la ofrecen y no la cumplen, ¿no? Y es increíble porque quizás el tema de la masificación del gas natural y en general la inversión en energía, quizás a diferencia de otras industrias, tiene una gran ventaja y es que hay inversión privada que está interesado en participar y lo que está faltando es un impulso del Estado. ¿Qué posibilidad hay que se repita el mismo problema del FRC en la propuesta de llevar el gas a 7 ciudades de la zona central del país, incluida Pucallpa y el Cusco? A ver, el proyecto de 7 regiones, que son 15 ciudades, que incluye también Ucayali, pero eso es bien importante, está bastante avanzado. Ahí he visto también un gran liderazgo del ministro de Economía, inclusive también del equipo económico, que están viendo la forma de resolverlo. Yo ahí sí soy más optimista, Pedro, de que el proyecto 7 regiones, si Dios quiere, podría ser anunciado por la presidenta el 28 de julio, ¿no? El gasoducto a la costa sur está todavía trabado y eso a su vez posterga también la petroquímica, pero el de proyecto 7 regiones, 15 ciudades, yo sí creo que debería llegar, hay todavía unos días más de aquí al 28 para que así sea, ¿no? ¿No crees tú que el mismo problema regulatorio de cambio de manera de interpretar lo que es un negocio regulado, porque es increíble la manera como se cambian los análisis y se llega a diseños teóricos que pueden hacer insostenible una inversión? ¿Me puedes asegurar que no hay ese riesgo en este proyecto? No, Pedro, no te puedo asegurar, porque tú sabes que uno de los grandes temas que está enfrentando el sector energía es justamente la falta de predictibilidad en los modelos tarifarios que están a cargo de Ocinermin, ¿no? Y eso lo hemos señalado. Cuando un inversionista hace su cálculo de inversión, necesita pues el objetivo, ¿no? Esto es como cuando uno va a tomar un préstamo al banco, le pedía al banco, bueno, ¿cómo vas a calcular los intereses? Imagínense, para que tu audiencia lo entienda, que el banco te diga, no, bueno, se calcula en base al precio nacional, pero también a otros factores
como podría ser productividad, ¿no? Entonces tú dices, oye, pero yo necesito pues una metodología, una fórmula objetiva donde yo pueda saber cuánto me va a costar este préstamo, ¿no? Bueno, lo mismo está pasando en el sector energía. Tenemos un regulador que no genera predictibilidad y que recurre a argumentos subjetivos, productividad, eficiencia, que no están recogidos en ninguna norma para hacer un cálculo, un modelo tarifario sin criterios objetivos. Entonces, sí, yo coincido contigo que justamente este es uno de los temas que está generando una traba en el sector energía. Frente a eso, en el caso del gasoducto de la costa sur, Pedro, se está buscando una fórmula alternativa que justamente no requiera una decisión de Ocinermin para que pueda funcionar, ¿no? Ahora, Pero como dice, la masificación en el norte está ya arrancando un arbitraje por la misma razón. sí, sí, sin duda. No, por eso te digo, la falta de predictibilidad en el tema de los modelos, del cálculo del modelo tarifario en el sector energía es muy preocupante. No es solamente el caso de este arbitraje de gases del Pacífico por la controversia en la concesión del norte. Tenemos ya también antes la renuncia del concesionario del sur, de Naturgy, ¿no? También por lo mismo. Y tú sabes que también con Tubás, que también es el concesionario de ICA, ha estado también en serios diferencias con Ocinermin, porque el modelo tarifario, el cálculo tarifario, para ser más preciso, Ocinermin hace que pierdan plata, ¿no? Entonces, en realidad, a veces es difícil entender cómo el gobierno peruano invita a los inversionistas privados a venir al Perú y luego le cambian las reglas de juego. Esa falta de predictibilidad está afectando la velocidad de la masificación del gas natural. Hay una persona que le gusta la historia y me decía, se parece a cuando gobiernos peruanos invitaron a la migración alemana allá por el siglo XIX y la gente vino muy entusiasta, pero cuando llegaron acá empezó una odisea que duró varios años y al final casi todas las promesas no se cumplieron y tuvieron que pasar 1000 peripecias para que unos cuantos lograran llegar a la tierra prometida y con sus propios brazos y con su propio capital de trabajo hacer realidad Posuso y todo lo que es Oxapampa hoy. Pareciera en cierto modo que se repite la historia, es decir, no somos coherentes en hacer que el Perú renueve la confianza de inversionistas que no son pasajeros, sino que buscan una alianza de largo aliento con el país. Y aquí viene la pregunta que no puedo dejar de hacer. Estuve leyendo que el Perú ha innovado en participación de pueblos locales en la renta petrolera. Hay 2 proyectos por lo menos que ya están operando que dan una participación mes a mes en el petróleo que se produce en la selva norte. Eso está rompiendo esquemas en el mundo, porque es adicional a los impuestos, es adicional al canon, es decir, el contratista está dando de lo suyo, de la parte que le toca en la repartición, para que inmediatamente la comunidad de la zona de influencia de su proyecto tenga una cantidad de dinero que debe aplicar en el beneficio de sus necesidades y de su desarrollo comunitario. No obstante, ser innovadores en este modelo, ¿por qué la exploración en el Perú no camina? Pero el modelo que has mencionado tú de los fondos sociales efectivamente es innovador, es muy positivo. Hay que reforzar su gobernanza para que puedan operar de manera efectiva. Ahí estamos trabajando como gremio de la mano con Perupetro para aprender de experiencias exitosas que hay en el sector minero, que tiene también varios fondos sociales. Tú conocerás el famoso caso de Antapacay, Extintaya, que tiene 25 años de existencia de fondo social, y otros fondos sociales también de otras empresas mineras que han funcionado muy bien para aprender qué cosa ha funcionado, qué cosa no, y de esa manera ayudar Pero a que la Felipe, gobernanza... Felipe, 20 años nos dijeron que el problema social frenaba el desarrollo de la actividad. Ahora se ha encontrado una manera en la que la propia población dice: yo quiero participar de este sistema de trabajo porque nunca antes nos han dado recursos directamente. ¿Por qué hoy las reservas probadas de la zona donde más reservas probadas tiene el Perú, que es la selva norte, no camina? Bueno, sin duda el Perú
tiene un marco regulatorio que está desfasado y que no es comparativamente con otros países de la región. Y si me permites, Pedro, hacer un pequeño paréntesis, la situación geopolítica actual nos es muy favorable para impulsar reformas profundas en el sector energía y específicamente en hidrocarburos, para aprovechar lo que está ocurriendo con todos nuestros países vecinos. Bolivia, como ya mencioné, está en una crisis energética profunda, ni qué decirlo de Ecuador, que tú lo conoces muy bien. Nuestro vecino Chile no tiene energía, no tiene gas natural, no tiene crudo de petróleo. Colombia, con el gobierno de Petro, ha decidido no apostar más por los hidrocarburos. Y en el medio está el Perú, Pero que tiene cuidado, reservas probadas de crudo. pero cuidado, Felipe, uno de los lotes más exitosos, de los pocos que queda hoy, ha decidido sacar su producción por Ecuador porque no tiene un sistema de transporte Sí, seguro en el Perú. sin duda. Y a eso voy, Pedro. O sea, tenemos un enorme potencial, es lo que quiero decir. Y por una región geopolítica, el Perú debería ser en este momento decir, bueno, ¿qué está faltando para reactivar la exploración y aprovechar este momento? Lo que ocurre es que hay varios factores, pero yo resumiría en tres principales, Pedro, que están ahuyentando la inversión. Uno, el tema de licencias y permisos para poder explorar. Tú sabes que todavía seguimos enfrentando este enorme obstáculo que significa tener que obtener un estudio de impacto ambiental simplificado para obtener una licencia para explorar, o sea, por lo menos un ciclo de 4 años, a diferencia de todos los otros países de la región, donde para explorar se requiere un instrumento de gestión ambiental simplificado y entre 4 y 8 meses lo tienes. En el Perú toma no menos de 4 años, lo cual te saca del circuito de inversiones de una empresa. Uno segundo, vinculado también al tema de licencias y permisos, es esto que mencioné de la falta de predictibilidad. La enorme cantidad de licencias y permisos, pero lo que es peor es que el accionista no sabe que si es que cumple con todo, le van a dar su licencia. Porque basta que una entidad del Estado que no tiene carácter vinculante opine negativamente para que todo quede postergado. E inversiones pueden esperar años sentadas ahí hasta que un funcionario público los resuelva, ¿no? Es muy en la línea de lo que conversamos al principio. Un segundo tema está vinculado a las regalías. Tenemos todavía un modelo de regalías que no está actualizado, que no está a tono, que no considera el costo de producción de los lotes. Un costo de producción de un lote en la selva es muy distinto que en la costa y a su vez muy distinto que en el mar. Entonces, y por otro lado, no considera el precio internacional de los commodities. Eso también aleja a los inversionistas. Y también el hecho de tener pues una regulación para el tema de los contratistas, los que pueden obtener una concesión del Estado, tan inflexible. Justo revisamos hace unas horas este tema con un grupo de especialistas y me decían, el Perú tiene un marco regulatorio tan exigente comparado con todos los otros países de la región que queda fuera del interés. Y eso es principalmente, Pedro. Todo el mundo sabe que en el Perú hay reservas, Dime, todo el mundo ve el Perú con interés. no has tocado el problema de seguridad. El oleoducto norperuano no funciona porque es saboteado periódicamente y los contratistas, los pocos que hay, tienen que arreglársela sacando su producción por Brasil, porque no tienen la certeza de que su producto va a llegar al lugar de destino. Ese es un Sí, problema de inseguridad. sí, y es un punto fundamental, sin duda, para poder poner en valor los lotes que tenemos en la selva, que es donde tenemos el mayor potencial de producción de hidrocarburos. De hecho, Pedro, tú sabes muy bien que el Perú el día de hoy produce 45.000 barriles, que es el 25% de lo que consumimos, más o menos, y tenemos un enorme potencial en la selva que nos permitiría multiplicar por 4 esa producción, o por 3 por lo menos, por decirlo. Pero claro, uno de los grandes obstáculos es el tema del transporte, que es el oleoducto. Ahora, el oleoducto tiene, Pedro, que tomarse una decisión. De hecho, nosotros hemos venido proponiendo hace tiempo la necesidad de que el oleoducto sea concesionado al sector privado. Y hay interesados en tomar la concesión. Y creo que inclusive el mismo Petroperú está de acuerdo, porque el día de hoy el oleoducto, y tú conoces mejor las cifras que yo, Pedro, porque has estado en el directorio,
el día de hoy, ¿cuánto le cuesta a operar y mantener y la seguridad del oleoducto con todo el sabotaje? $100 millones, $110 millones al año a Petroperú, es una locura, ¿no? Entonces, sin duda, el concesionar el oleoducto es también una de las medidas que se está esperando para poder poner en valor los lotes de la selva. Eso haría súper atractivo, pues el lote 64 que tiene Petroperú, eso haría súper atractivo. También y Petroperú podría conseguir un mejor socio para el lote 192 y también es probable que con ello Perenco pueda volver nuevamente a estar interesado en los dos lotes que tiene. Y eso generaría un círculo virtuoso en la selva, pero se necesita tomar una decisión sobre sobre entregar en concesión el oleoducto, Pedro. Y Petroperú, es mi última pregunta. ¿Tú estás en la onda de la realidad virtual o realmente cuál es tu impresión de esto? A ver, Pedro, el directorio que ustedes, del cual tú participaste, dejó un mapa de ruta clarísimo. Ese mapa de ruta se ha cumplido de manera parcial y tardía. Y en consecuencia lo que estamos viendo es que al no haberse implementado las reformas que ustedes sugirieron como indispensables, Petroperú no ha logrado salir de su crisis profunda. Había una mejora que era inevitable por efectos de del último salvataje financiero. De hecho, había una mejora, pero eso no quiere decir que Petroperú no siga en cuidados intensivos. A mí lo que me preocupa, te lo digo Pedro, es que para poder curar a un pariente, a un enfermo, el diagnóstico tiene que ser el adecuado. Y creo que en lo que estamos viendo ahora, según lo que hemos escuchado en las últimas presentaciones de Petroperú, es que no tienen un diagnóstico claro. Más bien creo que ellos piensan de que no están enfermos. Y entonces va a ser difícil aplicar la terapia adecuada para poder resolverlo, ¿no? Entonces, a ver, se necesita, Pedro, acelerar el nombramiento del oficial de transformación. Se necesita vender los activos no operativos. Del listado que hemos visto, Pedro, tú conoces mejor que nadie, o sea, del listado original que ustedes presentaron, han pasado por inversión un grupo de activos que no deben sumar ni $2 millones, ni $3 millones su venta. O sea, tienen que entregar todos los activos no operativos. Tienen que inclusive poner el edificio. Pero no, pareciera que el diagnóstico que tienen es, no, el paciente no está tan mal, el paciente está en cuidados intermedios, no en cuidados intensivos. Creo que el diagnóstico es totalmente equivocado. Petroperú sigue en cuidados intensivos y se necesita una cirugía profunda, cosa que haciendo. Yo no sé si coincides conmigo, Pedro, pero definitivamente, más allá de lo que nos dicen, Petroperú sigue en una crisis muy profunda y no le hace bien ocultarla porque entonces no va a permitir que las acciones correctivas que ustedes dejaron muy claras se apliquen quien sea necesaria. ¿Estás de acuerdo con una garantía estatal sin condiciones como se estaría dando? Pero, a ver, ustedes lo mencionaron muy claramente. Para que se otorgue una garantía de ese tipo, lo que necesitas es asegurarte de que la gobernanza de Petroperú, es decir, no solamente el directorio, sino la administración, esté en capacidad de poder cumplir los compromisos asumidos. Y ese es un tema fundamental. Es decir, el día de hoy no se ha avanzado en el tema de gobernanza, sigue habiendo la misma interferencia política, no se ha avanzado en ninguna reestructuración de Petroperú, con lo cual no hay las garantías de que efectivamente se va a poder hacer esa transformación que se requiere para que cualquier apoyo del Estado resulte en un cambio profundo de Petroperú. Y ese es el problema. El mercado, creo, lo percibe así. Claro, están utilizando, Pedro, el indicador el incremento en el valor de los bonos. Pero obvio, pues no. Si tú tienes unos bonos de Petroperú y sale el gobierno peruano y te dice, ahora yo voy a garantizar esos bonos, un país que tiene, no sé, 38 meses de reserva, 38 meses de importación de reserva, pues obviamente es un buen pagador, entonces tú tienes la tranquilidad de que te van a pagar y sube el precio. Pero eso no quiere decir que sea una confianza en la gestión de Petroperú.
Claramente, ese indicador que muestran no es correcto, ¿no? O sea, no es correcto decir que ha habido la mejora en el valor de los bonos, tiene que ver con una recuperación en la confianza de Petroperú, para nada. Tiene que ver con el hecho de que los bonistas ahora perciben menos riesgo porque su garantía sería una garantía soberana, ¿no? De un Estado que es un buen pagador. Bueno, Felipe, muchas gracias. Espero que el 29 de julio, si nos cruzamos, no me digas aquello de que el papel aguanta todo o el discurso aguanta todo, sino que realmente podamos tener una esperanza de medidas sinceras que lleven a recibir el próximo gobierno un país más cerca de condiciones mínimas de gobernabilidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, y yo siempre voy a seguir pensando de manera positiva. Yo creo que van a venir cambios para bien, Pedro. Confiemos que sea así, porque el Perú lo necesita, y sobre todo las regiones de nuestro país. Como tú sabes, el sector energía es fundamental para enfrentar este centralismo que realmente limita el crecimiento de las regiones. Muchas gracias, Pedro, por la entrevista. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.